Bienvenidos a este foro que presentamos todos los viernes en el diario La Prensa. El día de hoy vamos a tratar la situación de la crisis eléctrica tras 4 años de aquel apagón que duró 5 días en el año 2019, en marzo del 2019. Venezuela sigue registrando secuelas de lo que fue ese blackout. Y para analizar lo que está pasando en este último mes, donde, por ejemplo, desde donde estamos grabando, que es en Barquisimeto, se registra racionamiento eléctrico, cortes eléctricos, hasta 2 veces por día, tenemos como invitado al ingeniero electricista Víctor Poleo, profesor de posgrado de Economía Petrolera de la Universidad Central de Venezuela y ex viceministro de Energía y Minas entre los años 1999 y 2001. Gracias por aceptar esta invitación, señor Víctor. Gracias a ustedes, Ana. Un placer conversar sobre este recurrente tema de carencias eléctricas. Mire, señor Víctor, hay ONGs como el Comité de Afectados por Apagones que dice que desde el mes de febrero han aumentado 22,8% los cortes eléctricos, las fallas en el sistema eléctrico a nivel nacional. Y yo le pregunto, ¿cuál es la causa? Algunos dicen que es por la ola de calor que está registrando el país, pero ¿es creíble esto? Parcialmente sí, es una explicación válida. Aumenta la demanda en Zulia en particular, en el centro también, en los llanos, centro-occidente. Y desde luego, si antes teníamos una suerte de déficit o carencia del 30%, es nuestra estimación, pues con mayor demanda el déficit es mayor y las ocurrencias de fallas son más numerosas, tal como registra Aixa López en su web Afectados por Apagones. ONG, lo siento. ¿Por qué el sistema está tan susceptible? Luego de 4 años de ese apagón que se registró, porque seguimos presentando en el interior del país esas secuelas del racionamiento eléctrico. ¿Por qué lo está, Ana? La respuesta ya es casi inequívoca. La respuesta está en la organización del sector eléctrico. Antes de 2007 teníamos 2 empresas estatales, CADAFE, Delca, y cerca de 10 empresas privadas, en Caracas, en Valencia, en Puerto Cabello, en el VAR, en tu territorio, en el VEN, en el Zulia, Seneca, Sistema Eléctrico de Nueva Esparta. En 2007 se cometió una aberración conceptual que lo derivó en un desastre corporativo, que fue unificar empresas centenarias, como fueron las empresas privadas que antes mencioné, las grandes ciudades del país, y las 2 grandes empresas estatales, Electrificación del Caroní, Delta y CADAF. Unificarlas en una misma corporación, algo que nunca debió ocurrir. Al unificarlas se perdieron escuelas de ingeniería, se perdió la relación entre la empresa eléctrica y el usuario. Lo sabrán ustedes allá o recordarán de en el VAR. Esto está ocurriendo en 2007, es decir, es una cantidad de tiempo suficiente como para que se olvide, que es creo la intención de Miraflores, que se olvide el pasado, un pasado en el cual las fallas eléctricas eran despejadas en media hora, las urbanas, un pasado en el cual no hubo fallas de grandes dimensiones como la del que citaste antes en marzo 2019, ocasionada por incendios en las líneas de transmisión de Guri al centro, pasando por Malena en ese tramo. De manera que
En 2007, el Sistema Eléctrico Nacional recibe un tiro de gracia. Su organización corporativa, que antes era un conjunto de empresas interactuando con un despacho de carga nacional, pasan a ser empresas mezcladas y se pierde, insisto, el oficio, la profesionalización, aparte de eso, la militarización del sector eléctrico. Hemos visto cerca de 5 o 6 militares, recuerdo algunos, Teniente Chacón, eh, Mota Domínguez, actualmente Reverol, ajenos al oficio eléctrico, ajenos a un sistema que es altamente comprometido con conocimientos y experiencia. Entonces, militarización y desprofesionalización en una organización corporativa, que es una aberración, insisto, una aberración corporativa. Nunca vivimos tener un corpo eléctrico. Bueno, dieron al traste con planificación, con operación óptima del sistema. A la vez, se une la crisis también en la industria petrolera. Un 30% del sistema eléctrico es termoeléctrico, valga decir, necesita quemar combustibles térmicos, gas natural, fuel oil y diésel. La industria petrolera no lo está fabricando. Ya tenemos una larga historia de las refinerías que no refinan, una producción de gas disminuida y, para añadir insulto a la injuria, una producción de gas que el poco que se produce en Oriente, en Anaco, ha quemado la atmósfera. Entonces, la concurrencia de dos industrias que se necesitan entre sí, la eléctrica necesita la petrolera y la petrolera necesita a la eléctrica, colapsó, se quebró. ¿Qué queda? Queda un Caroní, quedan las centrales de Macagua, de Guri, Guri 1, Guri 2 y Carhuache. Es decir, lo que queda en pie es una energía limpia, renovable, pensada y construida durante la segunda mitad del siglo pasado. Las máquinas térmicas que están en el norte, en buena medida en las empresas privadas, y es su origen, que antes mencioné, Tacoa, por ejemplo, la más significativa, Tacoa Recife, de electricidad de Caracas. En el Zulia, La Riaga, y olvido los nombres, perdona. En fin, estas máquinas térmicas, por las carencias de gas, como dije antes, fuel oil y diésel. De manera que el sistema está dependiendo del Caroní. El Caroní está dando tanto como puede. En ocasiones se sobrepasan las cargas y hay estas caídas de tensión. Y todo ello confluye, Ana, para predecir que este sistema eléctrico nuestro no tiene opción alguna. Seguirá agonizando y es un milagro que no haya muerto, asesinado por Corpo Eléctrico, por un mal diseño de la organización institucional, por la militarización, por la desprofesionalización. Ana. Señor Víctor, cuando usted dice que hay un déficit del 30% de la energía que requiere el país, ¿cuánto está produciendo el Caroní, el embalse El Guri, y cuál es ese déficit? Hay que decir, Ana, que no hay información creíble desde 2017, fecha en la cual OPSIS, la Oficina de Planificación, dejó de publicar boletines diarios, semanales, mensuales
anuales. OPSI es la Oficina de Planificación de Operación del Sistema Interconectado. Es la que llevaba un control segundo a segundo del sistema interconectado, el Caroní en el sur y de las termoeléctricas en el norte. De manera que las cifras que voy a citar son aproximadas, son inferencias que hacemos las personas que discutimos o compartimos información. La demanda del país puede estar en 12 megavatios, gigavatios, 12.000 megavatios. Okay. Y la oferta, que es fundamentalmente Caroní, puede estar en 9.000 megavatios. De manera que hay un déficit de 3.000 megavatios en 12. Sin embargo, observando la recurrencia de la falla, es por lo que afirmamos que un 30% de la demanda eléctrica no es servida, no es atendida. No es atendida porque, ya lo refería antes, no hay un complemento termoeléctrico a la generación hidroeléctrica, que está dando tanto como puede y como le permiten las líneas de transmisión traer a Caracas, a Centro Occidente y al Zulia. Ese complemento termoeléctrico es justamente la carencia última de energía. Tú mencionabas que se da como excusa o razón que la demanda eléctrica ha subido por la temperatura. Ciertamente, y esto lo que hace es agravar. Si antes tenía un déficit de 1 en 3 megavatios, pues ahora al subir la demanda, el déficit es mayor y no se puede atender. Los circuitos se desconectan, se disparan, lo cual trae daños colaterales en todo el equipamiento electrodoméstico, en el Zulia en particular. Hay, desde luego, reclamos de todo tipo de daños a equipos electrodomésticos por las Sí. caídas y por las salidas abruptas del sistema. Señor Víctor, ¿y ha aumentado quizás esa demanda por la ley de recuperación económica que tuvieron algunas industrias el año pasado, en el primer semestre? ¿Eso también influye? Podría influir, pero levemente, Ana. Recuerda que comercio e industria están en niveles de casi que imposibles de creer. La economía no existe, existe una economía informal, desde luego, pero las grandes industrias de Guayana no están demandando electricidad. Las industrias medianas de transformación en ese eje Maracay, Valencia, Puerto Cabello, Barquisimeto, se vinieron a menos. Lo único que queda es la demanda residencial. Que haya habido un falsificado, creo yo, a repunte económico, es posible, pero no es determinante. En el mercado residencial hay que anotar, Ana, que si 7 millones de personas, un poco más se dice, fueron desplazados, pues la demanda doméstica residencial decrece, es obvio. 1 de cada 4 residentes está fuera del país. 1 de cada 4 residentes que no están aquí ya no está demandando electricidad. Dicho de otra forma, si ya la demanda industrial y comercial se había venido a menos, muy a menos, la residencial, la de nosotros, los habitantes de Venezuela, también se vino a menos, porque se fue 1/4 de la población. Una población de 30 millones, a la cual se le van 7 millones, es casi 1/4.
Uno de cada 4 venezolanos está fuera. Uno de cada 4 venezolanos ya no enciende luces o tiene neveras o equipo de televisión, etcétera, de radio. O sea que la demanda comercial e industrial se vino a menos. La demanda residencial también se disminuyó. De manera que mal se puede acusar a un alza de 10 grados centígrados en la temperatura del Zulia, que es atroz para una zona, una región que uh, está castigada a la par por fallas o por suministro eléctrico. Mal se puede acusar que sea la demanda del Zulia creciente la que esté provocando esto. Lo que ocurre es que no hay suficiente electricidad. Las Sí. termoeléctricas no están generando electricidad en el norte. Y el Caroní ya no puede dar más. Por las líneas de transmisión, Ana, porque antes te mencioné que hierro, acero, aluminio, valga decir, Alcázar, Siderúrgica del Orinoco, se vinieron a menos, es la información que existe. Y uno pudiera pensar, pero bien, si no hay demanda industrial en Guayana, ¿por qué no la envían al centro? Sencillamente porque las líneas de transmisión, las 3 grandes líneas de transmisión a 800.000 voltios, estuvieron pensadas con la compensación en el norte termoeléctrico. Entonces tenemos, irónico, es casi que imposible de creer, tenemos energía ociosa en el Caroní porque no la está demandando las industrias de el hierro, acero y aluminio, y no podemos transmitirlas al norte porque no se construyó una cuarta línea de transmisión que estaba en la planificación del comienzos de siglo. Una cuarta línea de transmisión de Guri a Malena, de Malena a San Jerónimo y de San Jerónimo al centro y al occidente, norte. Bueno, esto da un cuadro terrible de la situación del sistema eléctrico. Insisto, no será resuelto mientras ya no solo militares y uh, antiplanificadores estén al frente, sino es que la misma organización institucional no lo permite. Corpolec no debe existir. Hemos dicho figurativamente, Corpolec debe ser dinamitado y reemplazado por una organización institucional como la que teníamos antes de 2007, a comienzos de siglo. Donde Nunca se nos tenía dijo, participación el sector privado. ciertamente, ciertamente, ustedes recordarán allá en viejos tiempos en el bar, nosotros aquí en Caracas, Electricidad de Caracas, la relación entre el usuario y su empresa eléctrica pudiera tener deficiencias, pero en todo caso nunca como las que actualmente existen en Sí. partes de Caracas, donde también estamos viendo fallas eléctricas. Eso le iba a preguntar, ese déficit lo está viviendo mucho el interior, sobre todo estados como Lara, Zulia y la zona andina. Pero Caracas, ¿cómo está? ¿Sigue siendo la burbuja de antes? Bueno, siempre se alegó en aquellos tiempos en que comenzó el despilfarro y la corrupción con Ali Rodríguez al frente, con el Ministerio de Electricidad, en 2010, Caracas está blindada. No, Caracas no está blindada. Digo aquellos tiempos de corrupción porque algunas de las máquinas eh, que se le asignaron por emergencia eléctrica a Derwick debían estar al sur de Caracas, La Raiza y India Urquía, vaya nombre, no están funcionando. Entonces, Caracas no está blindada, Caracas está sufriendo de carencias eléctricas bastante menos que Andes y Centro Occidente, desde luego, Ana, que se Y ya, quiere ya eso nos puede decir lo susceptible que está el sistema eléctrico nacional, que al punto de que Caracas también está padeciendo.
ciertamente. Hay que añadir también que algunos circuitos en el casco de Caracas son de los años 30 y necesitaban ya desde el siglo pasado mantenimiento y reemplazo, que no se ha hecho. Este, En Maracaibo también. Perdón. no, le iba a preguntar, ya usted me explicó cómo está la parte de la generación eléctrica, pero cómo está ese manejo de Corpoelec en las ciudades y particularmente si tiene información sobre las termoeléctricas de Lara y de Táchira, a donde llega esta entrevista. Bueno, las termoeléctricas de Lara y de Táchira están incluidas en las carencias de la industria petrolera en suministrar gas y combustible. Añádase carencias de mantenimiento que es previsible. Hace un año un grupo de ingenieros grupo de ingenieros bastante considerable, unos 50, consideró el estado del arte de las máquinas termoeléctricas. Y creo que no hay ninguna que no requiera atención. Cerca de 200 máquinas termoeléctricas en el país. De manera que las carencias de la industria petrolera inciden en la no generación termoeléctrica en Andes, Zulia y Centro Occidente. En Ingen- Caracas, Ujú. ujú, Ingeniero, esas 200 máquinas que necesitan combustible, ¿eso es como cuánto combustible? Porque básicamente es gas y gasoil, ¿verdad? es gas y gasoil, en efecto. Ah, bueno, las cifras sobre metros cúbicos de gas y transporte de gas no las tengo, no todas esas máquinas, solo algunas máquinas, por ejemplo, las grandes del centro, Planta Centro en Carabobo, cerca del Palito, una refinería, eh, Tacoa Arrecifes, Oscar Machado en Caracas, en el Zulia, las termozulias, que son nuevas de este siglo e inexplicablemente no están funcionando, parte de despilfarro y corrupción también, necesitan gas, pero hay otras que se alimentan con fuel y diésel, como tú señalas, o gasoil. Hay que llevárselo allá. Tampoco hay transporte. O sea, si las refinerías no refinan gasóleo, y refinan gasolinas a la par, si no lo hacen, hay carencias en el envío y en el transporte también, que irónicamente necesita de gasóleo. Las gandolas llevan el gasóleo a estas termoeléctricas quemando gasóleo para el transporte. Es decir, hay bastantes disonancias en nuestro sistema que quedaron aquí que nunca se resolvieron, no por tuberías o por poliductos, sino por tierra. Pero bien, ese no es el caso más grave. El caso más grave, Ana, es que las refinerías no refinan y la industria petrolera no produce gas. Y si lo produce, lo quema en Anaco, que es el gran centro de producción, Oriente. Ok. Eh, Y sí, me iba a decir algo más. Sí, que el futuro no es nada glorioso. Creo que estamos en 2023 y esto casi que desde 2015 lo venimos reiterando. No habrá solución al sistema eléctrico mientras exista militarización, desprofesionalización y esa monstruosidad corporativa que es Corpolec. No debe existir. Ingeniero, basándonos, por ejemplo, en el estado Táchira, ¿no? Eh, se abrieron las fronteras el año pasado, ya se restableció las relaciones económicas por el paso de los puentes fronterizos y en el pasado Venezuela exportaba gas a Colombia. Hoy esa realidad no es posible. ¿Qué se habla con respecto a qué beneficios puede tener Venezuela
con este restablecimiento de la frontera que pueda beneficiar al sector eléctrico? Es una pregunta difícil, Ana, porque se inscribe en la incertidumbre que hay en la relación entre Bogotá y Caracas. Mm. Una relación de amor y odio, pareciera. Tú señalas que sí, en efecto, tuvimos exportación de gas a Colombia y también de Colombia a Venezuela. Venezuela dejó de pagar, Colombia dejó de suministrar. Pero es que también electricidad, Ana, hay dos conexiones al sur del Táchira que van a Colombia, eléctricas. Ujú. Creo que, no creo, casi que afirmo que no hay transmisión eléctrica de Venezuela a Colombia, si no la tenemos en los Andes, a entera satisfacción de los pueblos de los Andes. Es otra mirada también que no hay que olvidar que las carencias de generación eléctrica tienen un serio efecto adverso, negativo sobre el medio rural, la producción de alimentos del Táchira, importante, la más importante tal vez históricamente en Venezuela. Entonces, es toda una secuencia de daños colaterales eh, los que se originan en Corpoelec. Mire, uno escucha el discurso del gobierno y ellos se la pasan retransmitiendo mensajes señalando que el sistema eléctrico nacional o las subestaciones eléctricas han sufrido de unos 150 ataques en los últimos 4 años. Ataques terroristas, muchos los catalogan así. Eh, ¿Cuál es su opinión sobre esta manera de excusar un poco la crisis eléctrica? Bueno, es un infame montaje mediático. Y aquí tú como periodista lo debes estar viendo con alarma. Es decir, el dominio de los medios puede crear un pensamiento tortuoso en la población. Se le hace creer que el imperio nos está atacando, etcétera. Tal vez el caso más patético es el del 9 de marzo, 7, 8, 9 de marzo, que tú citaste antes, del Mm, 2019, cuando ocurre la, la separación de Guri del sistema nacional por incendios que están ocurriendo o que ocurrieron en esos días y días subsiguientes en la línea, eh, las que mencioné antes, las tres grandes líneas, 800.000 voltios de Guri a Malena, que es el primer tramo. Malena está en la desembocadura del Caure, en el Orinoco. Allí se originan incendios y los seccionadores, los sistemas de protección, separan Malena del resto del sistema que va al norte. La carga se devuelve, crea daño a las máquinas, eh, provoca incendios, que es lo que nunca tuvimos claro. En todo caso, hay dos versiones, que es el foco de tu pregunta. Hay dos versiones. Hay una versión de ingeniería que con información satelital trazó los incendios antes, después, antes, durante y después de la falla. La falla duró más de 5 días, Ana. Tú ujú. mencionaste 5 días. En algunas regiones fueron 100 días sin electricidad. Tú mencionabas entonces el, el tema del mediatismo. En aquella ocasión, un tal Jorge Rodríguez, desde la vicepresidencia, lanzó una disparatada explicación, que si recuerdo bien era la siguiente: dos francotiradores estuvieron en territorios de los patios de distribución de Guri, dispararon contra los transformadores
que son de un espesor notable en acero, y crearon caos. Y crearon ellos dos francotiradores que nunca aparecieron, nunca existieron, nunca fueron apresados, en una zona que está muy militarizada, como es el Guri. Nunca aparecieron los francotiradores, pero la explicación es que el imperio nos los envió para crear crisis eléctrica. La crisis eléctrica, desde luego que tiene causas y saboteadores, los que están en Miraflores. Porque esto nos lleva, Ana, a otra tesis, y es que es intencional. Una población con carencias eléctricas es una población que está sometida a la domesticación. Un día te doy electricidad o agua y otro día te la quito. Y así vas aprendiendo, como en psicología social se conoce muy bien, un patrón de sumisión. Entonces, hay gran alegría cuando vuelve la electricidad y hay sufrimiento cuando se va. Con esto cierro, porque es muy importante. Tú estás en los medios, se nos viene repitiendo, o realmente a los medios oficiales le vienen repitiendo a su feligresía que el imperio es quien está destruyendo el sistema eléctrico. Bueno, muchos de ellos, 20% de la población lo creerá así. Pero volvamos al caso de marzo de 2019. ¿Cómo es que Jorge Rodríguez nunca mostró uh, sus conjeturas y sus evidencias para una explicación tan disparatada? Dos francotiradores. Está en los videos todavía de la televisión oficial. Una larga atética, perorata de 1 hora o más en televisión. Jorge Rodríguez explicándonos que dos francotiradores crearon el caos que hubo en marzo de 2019. Pero nunca hubo eso. ¿Cómo diablos entraron en un territorio militarizado? O sea, las contradicciones de las explicaciones mediáticas es obvia, pero tal vez no todos lo ven y lo creen. Que ha hecho una crítica fuerte sobre cómo se destruyó el sistema eléctrico nacional o la administración de la energía eléctrica en Venezuela cuando colocaron personas no capacitadas o sin el conocimiento necesario para administrar Corpoelec, entre ellos los militares. Son centrales que están militarizadas actualmente. Hay gerentes militares a la cabeza de sedes de Corpoelec en los estados. Particularmente cómo evalúa la gestión que ha tenido Néstor Reverol desde hace unos años, que desde que está en ese cargo, pues ha sido un ministro muy bajo perfil. Néstor Reverol es una figura que quiere tener un bajo perfil porque su relevancia en el contexto de derechos humanos es muy grande. Viene de ser ministro del Interior. Creo que está registrado en varios casos los que lleva adelante la Corte Penal Internacional en La Haya. Es un general de la Guardia Nacional que no solo está al frente de Corpoelec, creo que tiene otras posiciones de mando. No las recuerdo. En todo caso, Corpoelec no es su territorio principal, de allí su bajo perfil. Y habrán dicho que tenga bajo perfil, porque tuvo una entrevista con un tal periodista, Eligio Rojas, en Últimas Noticias, hará cuestión de 2 años, Ana, si recuerdo bien, que fue totalmente alucinante, surrealista lo que él dijo allí. Y tal vez alguien con un destello de inteligencia le dijo, no hables más, y lo separaron. En todo caso, antes de Reverol estaba también otro militar disparatado, Mota Domínguez,
disparatado mental y anímicamente, que estuvo cerca de 3 años allí, al frente del sector eléctrico. Antes de Mota Domínguez estuvo un tal teniente Chacón. Recordarás que dijo, en 100 días resuelvo la crisis eléctrica. Estamos ahora en 2012, tal vez 13. Bueno, bastó que dijera eso para que concluyéramos que no tenía ninguna idea de los compromisos que estaba adquiriendo al decir 100 días para resolver. Antes de él, si recuerdo bien, estaba un general del ejército, esta vez, de Hipólito Izquierdo. Y así hacia atrás llegamos al año 2000 y está Rangel Gómez. Yo le pregunto también, hace un mes el gobierno informó sobre el gran desfalco en PDVSA por hechos de corrupción y bueno, se ha estado investigando a las cabezas de ese desfalco en la industria petrolera. Pero, ¿cuál es la corrupción en el sistema eléctrico nacional? Usted también lo ha denunciado por años. ¿Cuál es la realidad de, del deterioro que tiene ahorita el sistema eléctrico que se pudo haber evitado si no se incurre en hechos de corrupción? Mm, Hay que ir un poquito a la historia. Eh, el sector eléctrico estuvo adscrito al Ministerio de Energía y Minas. El sector eléctrico en 2010 es transferido al Ministerio de Energía Eléctrica. Antes del 2010, los primeros 10 años de esta administración, si se puede llamar así, estuvo bajo Rafael Ramírez. ¿Recuerdas? Era presidente de Petróleos de Venezuela y ministro de Energía y Minas, con Ujú. competencias en el sector eléctrico. Allí comienza la corrupción y el despilfarro también. Hay que recordar que entre 2005 y 2014 la factura petrolera venezolana fue colosal, $1 millón de dólares. Okay. Mucho más hubo con la venta de refinerías, con los préstamos a China, etcétera. Se estima que 2 millones de dólares se ingresaron al fisco. Bueno, cifras más, cifras menos. El hecho es que en medio de esta borrachera rentista, eh, el mandante creyó que podía hacerlo todo, transformar Latinoamérica, socializar el planeta, etcétera. Y empezó el despilfarro y la corrupción. Los militares estaban allí, tanto en Petróleos de Venezuela como en el sector eléctrico, tal vez más visible en el sector eléctrico por lo que antes te decía. Son 20 años de visibilidad desde militarista, desde Rangel Gómez, su gestión al frente de la Corporación de Guayana, incluyendo a Edelca, electrificación del Caroní, hasta el tal Reverol actualmente. En Señor, el, ujú. No, no, prosiga. me quería referir a la industria petrolera. Entonces, en Ok. 2010, ya la industria eléctrica no está adscrita al Ministerio de eh, Energía y Minas. En 2013 cambia la administración, porque muere este muchacho, no sé, sabemos si en diciembre de 2012 o marzo de 2013, me equivoco. En fin, eh, pero la militarización sigue, porque el gobierno Miraflores y más cargos se les dan. Ahora aparece el nombre de un tal Pérez Suárez, aparece el nombre de tantos otros militares que estuvieron en colusión con Ramírez y primero y más tarde con los ministros de electricidad.
que antes los mencioné. Sí. Te había interrumpido. Estamos hablando de la militarización de la industria de la energía, digámoslo así. Es decir, los dos grandes pilares de una nación como la de que es Venezuela, que son petróleo y electricidad, hidroelectricidad. Sí. Y que obviamente el sistema eléctrico no escapa de esa corrupción. De hecho, ONGs como Transparencia Venezuela da cuenta, tiene algunas cifras que han podido verificar sobre termoeléctricas que se pagaron y nunca se construyeron, recursos que se aprobaron y nunca se terminaron. En el caso del estado Lara tenemos una que queda ubicada en Caudare, que está básicamente paralizada, según lo que dice el sindicato de Corpoelec. Sí, sí. Acabas de mencionar la ONG Transparencia Ujú. Internacional. Creo que han hecho un formidable trabajo en inventariar despilfarro y corrupción en el sector eléctrico. Formidable trabajo. No desmerita desde luego a quienes bastante antes que a Transparencia fuimos contribuyendo notas, ideas acerca de la intención última. En medio de la borrachera rentista vamos a despilfarrar, vamos a corromper. Está el caso Derwick, estos 6 muchachitos que creo que no llegaban a los 30 años y en su momento en colusión con Ramírez, Villalobos, Alvarado, Javier, sobrefacturaron y estimamos que en 3.000 millones de dólares la compra de plantas para 12 proyectos. Uno de ellos te lo mencioné en el segmento anterior, es India Urquía, al sur de Caracas. Sí. Mire, señor Poleo, hay también información de, bueno, de qué participación puede tener el gobierno de China, China en esa cooperación en materia energética, eléctrica, con Venezuela. En marzo, Néstor Reverol informó sobre la firma de un nuevo acuerdo de energía eléctrica de Venezuela en esa cooperación bilateral con China. Tiene la mano China metida en el sistema eléctrico venezolano desde hace un buen tiempo. ¿Qué se ha logrado con eso? Nada, las relaciones con la ingeniería china, ahora focalicemos en la ingeniería china y 2 o 3 experiencias. La más importante es una empresa llamada Dongfang, que pretendió reemplazar 6 turbinas en la casa de máquinas de Guri 1. El contrato nunca se terminó. Los chinos no se dejaron inspeccionar. Los chinos se refugiaron en su idioma, mandarín o no sé cuál otro de sus dialectos, y no dejaron que la ingeniería venezolana que inspeccionara. No dejaron realmente ninguna rendija. Un buen día se fueron. Este es un caso poco conocido. Uh, y hay otros cuantos casos de relaciones con chinos también en el mundo petrolero, también impregnadas de corrupción. No entiendo, nadie entiende por qué esta obsesión que existe en Miraflores, ideológica obsesión, para interactuar con ingenierías que nos son ajenas. Es el caso de los rusos y las refinerías, de los bielorrusos y las empresas mixtas. Y es el caso de los chinos. Prácticamente están en todo, pero no están en ninguna parte. No han dejado rastros de su buena ingeniería. No quisiera desmeritarla, pero es una ingeniería que no es del todo china. Son muy hábiles en copiar, en imitar, pero desde luego no comparan con la ingeniería occidental, refiriendo a Suecia, Inglaterra, Alemania, Canadá, Estados Unidos. Sí. ¿Por qué
es otra de las preguntas. ¿Por qué irnos por razones ideológicas a una ingeniería que no conocemos? A una ingeniería que no pudo reparar ni Amoay, ni Cardón, ni el Palito. No olvidemos los iraníes, a los cuales también se les dio injerencia. Sí. Mire, señor Víctor, Ahora, le quiero hacer otra pregunta y está relacionada un poco con esa propuesta que hace el sector privado, que es el que en buena medida sufre los embates de este racionamiento eléctrico en horas sobre todo laborales. Y muchos hablan de la necesidad de que el sector privado vuelva a tener participación en el manejo de la industria eléctrica venezolana. Y por allí hay algunas propuestas de ir hacia la energía solar para el manejo de las industrias, pero esto puede paliar la situación eléctrica o es muy difícil de concretar en este país. solar y eólica son dos energías que no tienen mucha razón de ser en Venezuela. No, no importando la gran radiación solar que se alega existe desde Macanao hasta Olivitos en el Zulia, en los Andes también, o los vientos de Falcón. Ha habido dos terribles experiencias en Zulia y Falcón con eólicas, de nuevo inscritas dentro del despilfarro y la corrupción. Se le confió a una empresa argentina, la misma que no pudo hacer las turbinas de Tocoma, Industrias Metalúrgicas Pescarmona. Pero este es un caso menor. Ana, yo creo que tú has focalizado, tal vez sin la importancia que tiene, cómo cambiar la propiedad. Mm. Dinamitar Corpoelec significa cambiar la propiedad de las empresas de distribución en Caracas, Barquisimeto, Maracaibo, Nueva Esparta. Y esta vez un tema que bien valdría otra reunión. Imagínate una situación en la cual Corpolec ya no existe. ¿Qué existe en su lugar? Bueno, Edelca, electrificación del Caroní, debe ser rescatada y llevada a su estado anterior. Las empresas que antes eran, 10 empresas que antes eran privadas, centenarias, también. Pero cómo se cambia la propiedad es un serio tema que sería muy corto el tiempo para hablarlo ahora. ¿Cómo de nuevo le devuelvo la propiedad de la distribución a los usuarios? En buena medida las empresas como Electricidad de Caracas, que estaban en capitales abiertos, o tal vez solo ella, la propiedad de las empresas estaba en manos de grupos como Capriles, la familia Zuluaga en bastante menor medida, pero los usuarios y trabajadores tenían acciones de las empresas. Y esta es la idea que quisiera, si te entusiasma, conversáramos. Sí, claro. ¿Cómo, cómo cambiar de una Corpoelec inútil que antes describimos en el primer segmento a un sistema de servicio diferente y confiable? Hay que volver a lo que era hace más de una década atrás. Eh, Algunos le llaman a eso privatizar. Sí, sí, ¿Cómo se cambio de logra eso propiedad. de nuevo? ¿Cómo se logra eso de nuevo para generar confianza en un país donde el sector privado se la pasa haciendo, pues, comentando el hecho de que no hay seguridad jurídica, ni para invertir, ni a pesar de las grandes propuestas que han hecho, no han cambiado algunas leyes que impiden esa seguridad de la propiedad privada?
Bueno, muy buena pregunta, porque implica un cambio político. Es decir, cambiar la propiedad de las empresas eléctricas y también de la empresa petrolera implica un cambio político, como esperamos esté una vez que la Corte Penal Internacional termine de actuar. Entonces, esto es un serio tema, te insisto, es muy corto el tiempo para tratarlo, es un tema en sí mismo, el gran tema, y mucho hemos pensado en esto. Eh, la caída de la Unión Soviética fue en los años, comienzo de los 90, le planteó a naciones como Checoslovaquia entonces qué hacer con un sistema eléctrico que estaba destruido por la misma conceptualización, todo en manos del Estado y la industria petrolera también de la Unión Soviética. Este tema no es simple, necesita historia, necesita una buena disección. Pero ¿cómo rescató la República Checa su sistema eléctrico? Es una gran lección de cómo podemos hacerlo nosotros aquí para cambiar la propiedad, para entregarle la propiedad a los usuarios y a quienes están comprometidos con una industria eléctrica en manos privadas. Porque ya va a ser imposible, Ana, reconstruir la vieja electricidad de Caracas. Se podrá llamar electricidad de Caracas, pero ya no será la centenaria electricidad de Caracas que fundó Ricardo Zuluaga en 1897. Eh, Será otra electricidad de Caracas, otra electricidad de Barquisimeto. Y cómo cambiar la propiedad es el tema que te propongo, invito a que en una nueva reunión podamos analizar, porque para nosotros no será nuevo. Si vemos la experiencia de República Checa, como antes señalaba, cómo cambiaron la propiedad del Estado a los usuarios. Señor Víctor, ¿usted tiene en sus investigaciones cálculos de cuál es la inversión que necesita el sistema eléctrico venezolano para ir mejorando progresivamente? Y esto se lo pregunto porque recientemente Reuters publicó una información que Estados Unidos ya dio luz verde para que esos activos, que son alrededor de 3.000 millones de dólares, que se firmó un acuerdo en la mesa de negociación con México, sea manejado por la ONU y para ayuda humanitaria en Venezuela. Y un porcentaje de esos recursos van a ser destinados al sistema eléctrico nacional. Pero ¿cuál es la magnitud de la inversión que se requiere? ¿Sí? Dos preguntas en una. La, la cesión de dinero de 3.000 millones de dólares, de los cuales unos retazos van a ir al sector eléctrico, no es ninguna solución. No lo es, Ana. Podrán reparar las máquinas de Palavecino allá en Lara, podrán reparar el cable submarino que va al Zulia, que cruza el lago. Pues la solución es institucional, la solución es de otras dimensiones. Hay un grupo en el Zulia que llevan la vocería de Barbosa y Rosales y un grupo Boston que piensa que un sistema eléctrico se repara con retazos. No es así. Un sistema eléctrico interconectado de las dimensiones nuestras no se repara así. Esa es la primera respuesta, pero la respuesta en el contexto de ingeniería y economía es que sí, son 15.000 millones de dólares los 3 primeros años. Son los estudios hechos por Miguel Lara y José Aguilar. 15.000 millones de dólares. 15.000 en 3 años. Pero todo esto asociado a un nuevo orden político. Es decir, no es dentro de este desorden corpoelec, ni dentro del pensamiento Barbosa y Rosales.
un nuevo orden político en el cual ya no exista Corpoelec, la propiedad cambie de manos y así un buen diseño de programación de la planificación dice que en 3 años se puede reconstituir el sistema eléctrico como estaba en 2007, que ya estaba ¿Cuánto, algo... ¿Mm? cuánto se generaba en ese año de electricidad? Bueno, llegamos a generar cerca de 120 teravatios hora año. Hoy estamos generando, Ana, yo creo que 50 Teravatios. teravatios hora año. Ok. O sea, Venezuela ha perdido la capacidad de producción de electricidad casi un 60%. Y todavía hay déficit, que fue lo que tratamos en la primera parte. Sí. Todavía hay déficit. Entonces, fíjate, son dos aproximaciones. Una aproximación voluntarista, Ujú. politizada, falsificada, y una aproximación mucho más rigurosa de ingeniería y economía, admitiendo que el cambio político ha ocurrido, que ha cambiado la propiedad o está cambiando la propiedad y que se pueden hacer un conjunto de acciones en el sector eléctrico ordenadas para reparar racionalmente o restaurar racionalmente máquinas y líneas de 15.000 millones de dólares en 3 años. Y eso Pero nos no hay, obliga al país a recurrir obviamente al financiamiento internacional, a las organizaciones mundiales que puedan facilitar ese financiamiento. sí, no, Ana, sí, no. Eh, en buena teoría, si se reordenara el país, los capitales en el sector eléctrico no faltarán, los hay. Si se cambiara la propiedad, es un tema que por hablar, pues, pero es corto el tiempo, si se cambiara la propiedad, los capitales vendrían con esa nueva propiedad. Se llama privatización, sí, no le gusta a muchas personas, pero vendrían los capitales y tendríamos electricidad. La electricidad más costosa es la que no se tiene, como estamos viendo. Así Ah, es. habría que definir el sistema de tarifas, que es un serio problema también, ah, cuasi matemático, y restablecer un regulador, como lo teníamos en la ley del año 99, la primera ley del sector, y un despachador de carga. Entonces, es otra aproximación, no es la aproximación Rosales Barbosa de que vamos a rajuñarle 200 millones de dólares, estoy inventando, a los 3.000 millones de dólares que graciosamente nos está concediendo Estados Unidos para reparar el cable submarino o la Arriaga o las maquinitas termozulia, que son parte de la corrupción de la cual hablábamos antes. Entonces son dos aproximaciones. Es la aproximación uh, no profesional, militarista, llamemos, a una aproximación de un nuevo orden de cosas en el cual no estemos reparando un día una línea y otro día un transformador y otro día, etc. Señor Víctor, Es realmente sí, es mucho el trabajo que se debe hacer. muchísimo las dimensiones, sí. Las Sí, dimensiones son colosales, porque colosal es el sistema eléctrico construido durante la segunda mitad del siglo XX. No nos habíamos dado cuenta, está tan bien hecho, sus voltajes, sus líneas, sus máquinas, que aún está en pie después de 20 años de destrucción. sí. Mire, señor No, Víctor, dígame. no, no, dime, Ana. Yo no quiero terminar esta entrevista sin preguntarle también por la situación petrolera, eh, porque bueno, hay una producción en Venezuela que ronda los 700.000 barriles diarios de crudo. Tenemos continua escasez de gasoil, de combustible. Hay colas enormes en las estaciones de servicio de Lara, por eso también.
Y yo quería preguntarle, ¿cómo es posible que un país que fue referencia en la producción de petróleo a nivel mundial, hoy tenga una producción tan mínima y países como Brasil superen? Brasil está produciendo creo que 3 millones de barriles diarios y Venezuela se Sí. acaba estancada en 700.000 barriles diarios. ¿Cómo se comprende esa realidad y qué análisis hace de la industria petrolera actual? Bueno, lo has dicho muy bien en pocas palabras. ¿Cómo se comprende? Parece incomprensible cómo se logró destruir una industria petrolera centenaria con refinerías a Muay Cardón, conjuntamente casi 1 millón de barriles día. ¿Cómo se logró que esas refinerías no refinen? Bueno, las explicaciones son las usuales, ni mantenimiento ni inversión, sí, pero va más allá. Es también la militarización. ¿Por qué diablos los militares han metido sus manos en la industria petrolera? Esto es parte de una maldad política del teniente coronel aquel que metió a los militares a cogobernar con él para corromperlos. Analfabetas en petróleo, analfabetas en electricidad, pero tal vez refugiados en que son gerentes, algo que nunca he entendido, que es lo que ellos alegan, ellos son gerentes. Entonces es mucho más complejo esto, y igual que con la industria eléctrica hay que pensar en el cambio de propiedad de la industria petrolera. Si los males del sector eléctrico empezaron en 2007 con Corpoelec, también los males de la industria petrolera se agravaron en 2007 con las empresas mixtas. Es una historia a veces no bien conocida. Nos metimos en aventuras con 20 gobiernos socialistas que nunca en su vida habían visto un barril de petróleo. Fue un gran fiasco. Nos querellamos con las grandes, el capital petrolero internacional, ConocoPhillips, Standard Oil, British Petroleum, y bueno, y terminamos en tribunales internacionales pagando deudas. Hay que también rehacer y repensar la industria petrolera, cambiar su propiedad y terminar con estos complejos de inferioridad que existen en la izquierda, el pensamiento petrolero de izquierda, de que los gringos vienen a quitarnos el petróleo. Quiero un poco su opinión sobre esa flexibilización que está teniendo Estados Unidos con el gobierno de Venezuela. Chevron ya lleva 5 meses exportando pozos petroleros en el país y comercializando crudo venezolano, básicamente para cobrarse la deuda gigante que tiene el Estado venezolano con esa empresa estadounidense. Y recientemente hay una negociación entre Petróleos de Venezuela y las empresas Eni y Repsol, petroleras europeas, para comenzar a exportar eh, líquidos de gas natural, sin Así afectar es. los suministros de hidrocarburos. ¿Esto cómo lo interpreta usted? ¿Podría haber una mejoría para el país a nivel económico o bueno, esto no es más que cobrarse deudas pendientes que tiene Venezuela con estas petroleras? Tiendo a creer lo último, Ana. Como periodista estás analizando el tema con una información a veces elusiva. Tiendo a creer lo último porque están cobrando su deuda. Y atención, están en línea con ConocoPhillips y Standard Oil. Deudas que están en tribunales, deudas que Venezuela no ha pagado de 1.200 millones de dólares en un caso, creo que es la Conoco. Entonces, Chevron, que tal vez es mucho más negociante, con mayor lobby en Washington, no lo sé, así lo percibo, o más activa en el lobby, logró que recuperar su deuda, pero Chevron no está pagando regalías, Chevron no está pagando impuestos sobre la renta. Le agradezco muchísimo su tiempo y su explicación en esta entrevista y siempre es un placer tenerlo en este foro. Gracias, Ana, también para mí, y
mucho quisiéramos poder hablar sobre el cambio de propiedad, privatización es la otra palabra, tanto en la industria eléctrica como en la petrolera. Pronto Ana, hacemos un mil programa gracias, extenso de ese tema. seguro. Con placer. Igual, a todas las personas que se conectaron y llegaron hasta el final de esta entrevista, le agradecemos y será hasta una próxima entrega.